Buenos días a todos. Mi nombre es Miriam Medina Pulido y a nombre de Yaconsma les damos la más cordial bienvenida. A su vez, les agradecemos su tiempo para asistir a este webinar. En Yaconsma tenemos más de 20 años de experiencia en la industria, realizando servicios en protección ambiental y seguridad industrial. Además, somos unidad de verificación acreditada y aprobada en materias de auditoría ambiental, seguridad, higiene y medio ambiente de trabajo, además de contar con diversas autorizaciones por parte de la ASEA y Semarnat. Los ponentes que atenderán esta sesión son el ingeniero José Rodolfo Robles Macías, quien es verificador acreditado y aprobado en las materias ambientales de la norma NMX AA 162 SECOFI 2012 de Auditoría Ambiental y Diagnósticos Ambientales, con experiencia de más de 20 años en cuestiones ambientales y de seguridad. La ingeniera Daniela Ugalde Sánchez y la ingeniera Silvia Acuña Gutiérrez, también auditor acreditado y aprobado. De la manera más atenta, les solicitamos que todas sus preguntas o dudas las escriban en el chat y daremos varios espacios para irlas resolviendo. De igual forma, les pedimos que apaguen los micrófonos y las cámaras para evitar saturación. Bien, buenos días a todos ustedes. Yo soy José Rodolfo Robles Macías y bien, para mí es grato estar con ustedes en este momento para tener una charla sobre el proceso de auditoría ambiental. Por ahí estaremos con algunos puntos. Daniela, no sé si nos quieras apoyar con dar los objetivos del curso, por favor. Sí, buenos días. Los objetivos establecidos para este webinar son, como objetivo general, demostrar algunos de los beneficios más importantes de una certificación de industria limpia, calidad ambiental turística. Y como objetivos particulares tenemos, primero, demostrar que el cumplimiento de los requisitos y parámetros de la NMX-AA-162-SCFI-2012 impacta significativamente en la reducción de gastos del centro de trabajo. Segundo, demostrar que contar con un certificado y el cumplimiento constante evita, en gran medida, multas y eventos con la autoridad. Ahora le cedo la palabra, ingeniero Rodolfo. Sí, muchas gracias. Por favor, Daniela, sobre todo, y Miriam, si hay algún detalle, por ahí me lo hacen saber, ¿sí? Si son tan amables. Bien, pues como les decía, gracias a todos ustedes por su tiempo y permitirnos compartir nuestras experiencias. Espero, no tengo el gusto de conocerlos a todos, pero a varios de los que están incorporados en la empresa los conocemos y esperamos que realmente ustedes y sus familias estén de una manera tranquila y en paz viviendo este fenómeno que pues a nivel mundial ha causado cierto revuelo, ¿no? Creo que de ello podemos tener varios aprendizajes y varias experiencias que serán buenas para todos nosotros. Para nosotros, desde el principio, pues bueno, esto es el manejar este tipo de webinars es relativamente nuevo, entonces si cometemos errores, por favor, les pedimos que nos los hagan saber de tal manera que podamos mejorar en un futuro. De ahora en adelante estaremos tratando de estar un poco más cerca de ustedes con este tipo de eventos que estaremos realizando. Tenemos uno la siguiente semana y de ahí en adelante estaremos organizando algunos cada 15 días más o menos. Bueno, vamos a hablar sobre qué es el proceso de auditoría ambiental. Déjenme, si tienen dudas, por favor nos las escriben y las vamos a ver en el chat. Les pido que las escriban en el chat de tal manera que entre Miriam y Daniela van a estar haciendo un ajuste de ellas y al final las vamos a tratar de resolver, ¿sí? Estos son los objetivos que ya se mencionaron por parte de Daniela y quiero comentarles, bueno, antes de irme quiero comentarles que lo que vamos a ver es más que estarles explicando qué es un proceso de auditoría ambiental, no es la intención para nada el que les expliquemos cómo se hace una auditoría ambiental y demás. Esto es un tema bastante largo, pero aquí la intención es saber cuál es... Un segundo. La intención es saber
¿Qué ventajas adquieren los centros de trabajo al certificarse y por qué certificarse bajo un esquema que tiene definido el gobierno federal? ¿Qué ventajas pudiesen salir respecto o qué ventajas pudiesen tenerse respecto a sistemas de ISO 14000 o a otros sistemas de gestión? Si son complementarios, son antagónicos, ¿qué es lo que podemos hacer con ellos? ¿Sí? Entonces, por favor, sus dudas, como les decía, escríbanlas al chat y vamos a tratar de atenderlas todas y cada una de ellas. Bueno. De manera muy rápida, nada más pongamos en contexto en dónde estamos. En México hay un nivel jerárquico de legislación. Y entonces, en México tenemos primero la Constitución Política, la cual establece en el artículo 4 el derecho a un ambiente sano. Es decir, nosotros como ciudadanos mexicanos tenemos derecho a ello. Y de esa manera se aterriza en la Ley General del Equilibrio Ecológico. Posteriormente, el proceso de auditoría ambiental se establece como voluntario en el Reglamento de Auditoría Ambiental. Y por ser una norma y por ser de carácter voluntario, se establece también en una norma mexicana, ¿sí? En una NMX, en la cual se definen ciertos parámetros para poder hacer esas auditorías que son voluntarias y que en su momento pudiesen estar, que pudiesen ser aplicables a los centros de trabajo, pero insisto, es un mecanismo voluntario. Estamos teniendo problemas con la pantalla. Ok, gracias Silvia. Bien, la auditoría ambiental, como los comentábamos, está basada en la Ley del Equilibrio Ecológico. El artículo 38 de la ley establece que el concepto, si se fijan, establece aquí un concepto de autorregulación y auditorías ambientales, es decir, que la auditoría ambiental es un mecanismo de autorregulación y no necesariamente debe de ser el único. Es muy probable que anteriormente Profepa tenía otros mecanismos voluntarios, es probable que vuelvan a sacar otros, pero bueno, la auditoría ambiental es un mecanismo voluntario y el objetivo es que se mejore el desempeño ambiental respetando la legislación y la normatividad vigente en la materia y que esa legislación y esa normatividad pueda ser y que las empresas se comprometan a superarlas o a cumplir con mayores niveles. De manera muy rápida, el reglamento está estructurado de esta manera y se habla de cuál es un proceso de obtención de un certificado, cuál es la función de los auditores y del sistema de reconocimientos y estímulos. De manera muy rápida, también les comento, la auditoría ambiental está dividida, hay diferentes esquemas o pasos para obtener un certificado. Es primero la realización de una auditoría ambiental, después si se deriva de ella un plan de acción, se establece un plan de acción del cual se hace una verificación del cumplimiento del plan de acción y finalmente se obtiene la certificación, el cual debe ser renovado cada 2 años, ¿sí? Déjame ver, creo que hay alguien que quiere entrar al chat también. No. En cada uno de ellos, se establecen ciertos requisitos para que se puedan certificar. No sé, hermanitos, apaguen sus micrófonos, ¿no? Porque ya no sé si alguien en particular quiere hablar. Y ya les digo, todas sus respuestas, todas sus dudas las estaremos comentando en algún momento. También si se puede, por favor, apaguen. Héctor, por favor, veo aquí a Héctor, si puedes apagar tu video, por favor, para que no se nos sature el sistema. Ok. No se ve la presentación. Ya la tenemos. ¿Tenemos algún problema con pantalla, Sergio? ¿Qué es lo que no se ve? ¿No se ve la presentación? Okay.
Se ve todo verde. Espérenme un segundo. Ahí debe de verse, ¿ya se ve? ¿Ya se ve? Bien, gracias. Ya se ve. Bien, entonces les comentaba, hay dos niveles de desempeño ambiental. El nivel 1, en el que se define como requisito cumplir con los lineamientos ambientales que son aplicables al centro de trabajo y algunos puntos de mejora. Y el nivel 2, que nos lleva más a evaluación de sistemas de gestión. Lo vamos a ver un poquito más adelante. La auditoría ambiental es un instrumento de la política ambiental. Aquellos que recuerden cómo son las funciones o para qué está diseñada la evaluación de impacto ambiental, es para ver cómo se van a dar el cumplimiento de cada una de las actividades que se van a realizar en la parte de construcción, operación y abandono de sitio. Pues bien, de esa manera, como la manifestación de impacto ambiental es una política ambiental del gobierno, también la auditoría ambiental está considerada como tal en la Ley General del Equilibrio Ecológico. De tal manera que los resultados de la auditoría ambiental permiten que el gobierno y la sociedad vean si el artículo 4 al que se está establecido, al que estábamos mencionando, puede ser atendido, y es una manera de estar evaluando y determinando el cumplimiento. Para la Profepa, la auditoría ambiental es una evaluación sistemática, documentada y objetiva de la efectividad de las acciones, ¿sí?, para cumplir con la legislación y que pueda ser capaz de identificar problemas presentes y futuros. Esa es una definición de la Procuraduría. La norma de auditoría ambiental tiene una propia definición que cae de manera muy similar en esto, pero baste decir que las auditorías ambientales no se realizan de un día para otro, tienen que ser planeadas, sabiendo qué tipo de personal tiene que ir en función de las particularidades de la instalación y sobre todo qué tipo de legislación es aplicable al centro de trabajo y qué tipo de procesos o actividades podemos encontrarnos en el centro de trabajo que va a ser revisado para poder dar mejoras y áreas de oportunidad. Bien, aquí surge una de las preguntas que les decía. ¿Por dónde nos vamos? ¿Por dónde nos vamos como empresa? ¿Nos vamos por el proceso de auditoría ambiental? ¿Nos Inge, perdón, vamos? otra vez Mande. se puso la pantalla en verde. Hola, ingeniera Margarita, ¿cómo está? Hola, ¿Hay algún buenos días. problema? Buenos días. Discúlpeme, pero ¿hay algún problema aquí con eso? Es mi falta de experiencia, aunque ya hice varios cáliz, pero vamos a ver aquí. Se me hace que cuando me cambio de pantallas es cuando está viendo el problema. ¿Ahí ya se ve? No, se sigue viendo la pantalla verde. Ok. Ahora sí ya. Ya, bien. Sí, como tengo dos pantallas, se me hace que cuando me muevo de una a otra es cuando viene el problema. Ni modo, me quedo con una. Gracias, ingeniero. Sí, de nuevo. Bien, surge la duda sobre dónde nos vamos a ir. ¿Nos vamos a ir sobre sistemas de gestión o nos vamos a ir por procesos de auditoría ambiental? Yo les diría, en la experiencia que tenemos, que los procesos de auditoría ambiental son complementarios a los sistemas de gestión y ambos pueden convivir y pueden coadyuvar hacia los objetivos de la empresa. Los sistemas de gestión típicamente, depende de cada uno de los centros de trabajo, típicamente se enfocan hacia la administración de recursos y la revisión de la mejora continua, y el cumplimiento ambiental es uno de los puntos. Podemos tener empresas que cuentan con certificado en algún estándar ISO y no tener el cumplimiento legal. La auditoría ambiental asegura, es decir, un certificado en este caso de ISO, solamente determina que la empresa ya identificó que tiene que cumplir y a lo mejor dice, pues yo cumplo en 6 meses, cumplo en 8 meses,
y ya voy a tener y de esa manera es certificable. De otra manera, y no necesariamente se garantiza un cumplimiento ambiental. Con la certificación de industria limpia, de calidad ambiental o de calidad ambiental turística, se asegura que se tenga el cumplimiento legal, independientemente de que también se asegura que la empresa mantiene los recursos, está buscando la mejora continua y está administrando sus aspectos ambientales y sus peligros y riesgos. Ese es en términos generales por la diferencia entre uno y otro. Yo les diría que ambos son complementarios, pero depende de las directrices, condiciones comerciales que le establezcan a las empresas, cuál es la percepción de la sociedad sobre la empresa y demás, lo que obliga o lo que permite en ocasiones tomar la decisión por una o por otra. Ya tengo miedo hasta de picarle aquí, a ver. ¿Ahí se sigue viendo la pantalla? Miriam. Sí, ingeniero. Sí, se ve, ok. Bien, gracias. Gracias, Silvia. Bien, ¿cuál es la intención de cualquier actividad industrial? La actividad de toda industria, independientemente de que tengo que cumplir con la legislación ambiental, la prioridad y para lo que se pone un centro de trabajo y lo que se pone un negocio, es para cumplir con una actividad de lucro. Y esto es la producción, llamémoslo si estamos hablando de industrias, la producción tiene que ir hacia arriba y los costos tienen que disminuir. Eso es lo que nos interesa obtener en un proceso de certificación como industria limpia. Asegurar que el negocio es eficiente, que es rentable y que no vamos a tener repercusiones por la aplicación de las consideraciones o de la legislación ambiental. Bueno, el certificado y la auditoría ambiental, ya les dijimos, van completamente de la mano, pero los ejercicios de auditoría ambiental pueden realizarse sin necesidad de llegar a un certificado. Mi intención, mi sugerencia es que una vez que se hace un ejercicio de auditoría ambiental, pues sea reconocido porque los esfuerzos que se realizan por parte de la empresa y las inversiones que se realizaron fueron muy fuertes. Hay unas láminas, cuando ustedes observen que aquí nos referimos a Profepa, es porque están tomadas, esa es la fuente. Profepa estableció y lo que hicimos fue partir un poquito esta lámina, que los beneficios de la certificación es porque previene algunas cosas. ¿Y qué previene la certificación? Previene multas y sanciones, de alguna manera. No las elimina, porque si un centro de trabajo tiene algún problema administrativo previo, pues bueno, no puede ser quitado, pero sí ayuda a conmutar multas, sí previene impactos negativos al ambiente y sí previene la ocurrencia de accidentes en las empresas. ¿Sí? Vamos a hablar un poco sobre multas y sanciones. Las multas se dan por procedimientos administrativos y eso puede darse incluso que la Procuraduría clausure cierta actividad o cierta parte del centro de trabajo. Es decir, vamos a suponer que en alguna empresa le clausuran la planta de tratamiento de aguas porque la planta de tratamiento de aguas no está cumpliendo, pues eso obligaría a varias empresas a cerrar por completo el proceso. Aunque si bien no le clausuraron el proceso, el cerrar el punto final de descarga de agua para ciertas empresas implica tener que parar el proceso. Si les tienen que clausurar almacén de materiales o almacén de químicos y los químicos son parte fundamental del desarrollo del proceso, pues también están cerrando esas cosas. Entonces, no necesariamente la multa y o clausura tiene que ser hacia todo el centro, la clausura tiene que ser hacia todo el centro de trabajo, puede ser parcial, pero eso para el negocio. Entonces, uno de los objetivos de la certificación es asegurar o disminuir las probabilidades o el riesgo de que no se detenga el negocio. El negocio tiene que seguir operando. Y si para el negocio tengo que establecer medidas de seguridad para que el negocio no pare, las voy a establecer. Si para que el negocio no pare tengo que cumplir con lineamientos ambientales, los voy a cumplir, porque eso me va a permitir que el negocio siga operando y que tenga una imagen
adecuada hacia el exterior. Cuando, precisamente como si tengo que cuidar mucho la percepción que tiene la sociedad sobre la empresa. Hay empresas muy grandes y muy importantes en los que la imagen de la empresa vale más que incluso pudiese valer lo que, la propia instalación. Empresas muy conocidas no se pueden dar el lujo de que su imagen ante la sociedad sea muy golpeada. Entonces, decíamos nosotros, pues, ¿cuánto cuesta el que les den un periodicazo en tal parte, ¿no? Esas cosas no tienen valor. Y entonces, si en un proceso de certificación le damos la certeza a la ciudadanía y a las autoridades que ya identificamos nuestros problemas y ya los corregimos, el certificado garantiza, bueno, es una manera de confianza de la autoridad y es un sello de confianza hacia la sociedad. La sociedad lo percibe como un evento, dice, de esta parte no me preocupo de ellos, están manejando las cosas bien, ya los revisó la Procuraduría, ya mejoraron sus actividades, ya mejoraron sus procesos. Y desde luego, pues las quejas, cuando la sociedad lo percibe de esa manera, pues se reducen de manera considerable. Y bueno, las visitas de inspección, el atender visitas de inspección demanda muchos recursos, demanda dinero, demanda tiempo, abogados, los procesos van y vienen y de todas maneras a veces hay que terminar haciendo y pagando algunas multas. Al estar previendo y al estar identificando, que vamos a ver un poquito más adelante, los aspectos ambientales y los peligros y riesgos, la probabilidad de que tengamos eventos ambientales o derrames accidentales disminuye considerablemente. Entonces, y si se presenta, en su caso, los tiempos de respuesta, como ya fueron preidentificados y ya fueron valorados por las empresas, los tiempos de respuesta para la atención de la emergencia se disminuyen considerablemente. De tal manera que programas de remediación que son muy lentos, que son costosos, que demeritan imagen, pues se ven reducidos al mínimo cuando aseguramos que ya hemos de alguna manera blindado a la empresa. ¿Cómo vamos hasta ahorita todos ahí? Por favor, si en el chat me dicen si vamos bien, vamos mal, sí me ayudarían mucho. Por favor, no sé, si me ponen, si le escriben ahí en el chat, vamos bien, me dan mucha idea de cómo va el asunto. ¿Vamos bien? Gracias a MCH, gracias por poner que vamos bien. Ingeniera Laura, gracias por ponerlo. Seguridad, gracias porque todo bien. Muy bien. Gracias, Itzel. Gracias, Adán. Muy bien. Gracias a todos. Accidentes. Se disminuye accidentes, pero quiero que tengan muy presente este cuadrito esquemático. Afortunadamente está Héctor conectado, que también si me atoro me puede ayudar. Está conectado Miguel. Pero quiero que tengan muy en cuenta esto. Este es el concepto de la evaluación de la auditoría y que sobre todo redunda ya en un proceso de certificación. Todos los centros de trabajo, ya sea en un sistema ISO o ya cuando se incorporan al proceso de auditoría ambiental o si no se han incorporado, necesitan identificar y saber en dónde están parados. ¿Y cómo van a saber en dónde están parados? Tienen que identificar, si lo vemos desde la parte ambiental, sus aspectos ambientales y tienen que identificar sus peligros y riesgos. Esos aspectos ambientales y esos impactos ambientales deben ser valorados. Es decir, primero deben ser identificados, deben ser analizados, recopilar información y corroborar que efectivamente la información que se está planteando en ella es válida y es consistente. De tal manera que la administración de los aspectos y de los peligros y riesgos se haga, pueden emplearse este tipo de matrices para ver qué tanto me afecta, que si es muy raro que la probabilidad de que suceda el evento o
qué tanto me puede impactar. Por ejemplo, aquí este ejemplo que pusimos es insignificante, menor, moderado, mayor o catástrofe. Y cada centro de trabajo define por qué. O bien un impacto medio, alto, bajo y la probabilidad de ocurrencia. Todo ello permite que el centro de trabajo primero sepa en dónde está parado y que identifique cuáles son los eventos que pueden causar afectaciones ambientales o problemas de seguridad o problemas o afectaciones de riesgo. Pero insisto, no porque queramos cumplir con una norma, sino porque el que se presenten esos eventos me va a implicar que el negocio se pare, me va a implicar que tenga que desviar recursos para los cuales para los cuales, si los tengo disponibles, mi función no es estarlos activando en cada momento. Y entonces, una vez que los tengo identificados, los valoro y determino qué sí puedo tomar, qué decisiones puedo tomar para poderlo aceptar. En la siguiente lámina, si no mal recuerdo, porque ya no me puedo mover a la otra lámina porque si no se me pone en verde el asunto, en la siguiente lámina, si no mal recuerdo, vamos a hablar del concepto de riesgo tolerable. Pero quiero aprovecharlo aquí, en estas láminas. Un centro de trabajo, y por riesgo tolerable, entiéndase en este momento, aquellas acciones que sí se pueden permitir por parte de la empresa, ya sean que causen afectaciones ambientales o que generen riesgo ambiental, y cuáles no se pueden tolerar. Entonces, yo defino una franja y todas aquellas y todo aquello que esté por arriba de estas cuestiones, lo que esté en cuestiones amarillas, digo, esto no me permito que suceda y entonces tengo que establecer mecanismos de control adicionales. Todo lo que está, digamos, en color verde es porque ya sé que se puede presentar y tengo la suficiente confianza de que tengo los elementos y los mecanismos para poderlos atender. Lo que está en amarillo y lo que está en rojo, no me puedo permitir como empresa que eso se dé, porque eso va a implicar que el negocio se detenga y deje de producir y que pierda el objetivo el negocio de producir de manera constante. Entonces, yo tengo que evaluarlo y tomar la decisión informada de cómo puedo contrarrestar o qué medidas tengo que hacer para que estas cosas o los resultados de estos eventos se me vayan a un riesgo tolerable. Insisto, si hay dudas, por favor escríbanlas. Aprovechamos que incluso está Héctor aquí presente en la conversación. Y les decía, bueno, el concepto es qué es el riesgo aceptable. Y ese riesgo aceptable se puede definir desde la propia política de la empresa. Y la política de la empresa puede ser, yo me comprometo a estar a realizar procesos sustentables y seguros. ¿Está bien? Entonces, ciertas actividades que yo puedo tener en este momento, cuando las identifico, esas actividades o esos eventos no son seguros ni son sustentables. Entonces, me tengo que regresar a valorarlos y qué puedo hacer para que sean sustentables y valorados. Puedo definir si me permito, y perdón a lo mejor por la manera en la que lo voy a decir, si me permito que pueda explotar un recipiente de aire, pero lo que no puedo permitirme es que reexplote un recipiente que contiene amoníaco, ¿sí? Y eso se valora. ¿Y por qué? Porque las implicaciones son mayores, porque puedo tener decesos, o porque simplemente el costo del seguro que tengo como empresa no me cubre un evento por amoníaco, entonces lo tengo que incluir. Entonces, el riesgo tolerable o el riesgo aceptable se da con base a la política de la propia empresa, sobre todo, las obligaciones legales que tiene, que esas independientemente, aunque no esté de acuerdo, las tiene que cumplir porque si no se cumplen las obligaciones legales, el negocio puede ser parado por cualquier autoridad competente. Y bueno, es con base a la legislación, la normatividad y la política de la empresa. Y así se define lo que es el riesgo tolerable. Y entonces eso nos va a decir en dónde nos tenemos que estar moviendo. Cuando se asegura que ya tengo identificados todos mis riesgos no tolerables, entonces es cuando empiezo a trabajar sobre ellos y cuando logro cumplirlos, generalmente va acompañado de un proceso de certificación.
Y entonces cuando ya logro la certificación, es cuando ya es lo que le estoy transmitiendo cuando me certifico a la autoridad, es que ya no tengo de estos. Y si tengo de estos, en esta franja roja, si tengo en esta franja roja, tengo los recursos para la atención a emergencias de manera suficiente que la atención va a ser inmediata, si no es que expedita, y las afectaciones van a ser menores a que si no lo hubiera identificado. ¿Vamos bien hasta ahí? Si hay una duda, nada más, por favor, algunos de mis compañeros, nada más que me digan si vamos bien hasta ahí. ¿Todo se va entendiendo? Sergio. Miriam, por favor. Adelante, ingeniero Robles. Bien, gracias, Jaime. Entonces, como una vez que yo identifiqué una serie de puntos en los que no puedo permitirme que se me presenten los eventos, entonces defino una serie de barreras, y aquí se ven así como si fueran quesitos, ¿no? Defino una serie de barreras de tal manera que el peligro, aquí véase peligro o véase la posibilidad de derrame, de incendio, de mal manejo de residuos peligrosos, de vertimientos al agua, de las cuestiones que yo no quiero que sucedan, establezco las medidas de control suficientes y medidas preventivas, de tal manera que yo asegure que no voy a tener aquí se llama una pérdida de contención, es decir, que la sustancia que me interesa no se vaya al aire, no se vaya al agua, no se vaya al suelo, sin cumplir con ciertos requisitos, o que pueda tener un derrame de sustancias peligrosas, o que pueda tener una explosión, o incluso fatalidades, ¿no? Y si el evento se da, es decir, ya no todas las barreras que le puse a través del control de conceptos, de las personas, de procedimientos, de políticas, de estrategias, de asesoría, no se dan, entonces tengo que establecer cómo lo voy a mitigar. ¿Cómo voy a mitigar un derrame de aceite? ¿Cómo voy a mitigar un derrame de aguas residuales? ¿Cómo voy a mitigar una liberación de amoníaco? ¿Cómo voy a mitigar una liberación o un incendio por aceites, un incendio por combustibles? ¿Cómo lo voy a mitigar? Y entonces establezco medidas de mitigación para que la atención, si es que ya no, si las medidas que establecí no fueron suficientes o no fueron desde un punto de vista económico tan rentables, entonces desde la administración que la empresa está haciendo, establezco cómo lo voy a mitigar y defino los recursos para hacerlo. De tal manera que defino controles operacionales y esos controles operacionales me van a llevar a saber si estoy o no cumpliendo con los objetivos del negocio. Insisto, para que el negocio siga operando y cada vez opere mejor. Un ejemplo, para una empresa que se dedica al manejo o que se dedica a la producción de bebidas, digamos de cerveza, en este momento que hubo escasez y que ya todos tenemos necesidad de las cervezas, entonces en ese momento nosotros necesitamos saber, me puedo equivocar, pero por ejemplo hasta donde yo tenía los datos, por cada litro de cerveza producida se gastaban cerca de 10 o 12 litros de agua. Eso es mucho porque el que vende la cerveza quisiera que esos 12 litros de agua siempre fueran cerveza. Entonces, si yo establezco controles operacionales de tal manera que establezca barreras, esos controles operacionales me van a llevar a saber cómo puedo hacer para no tirar tanta agua cuando el agua la puedo convertir, cuando el agua bajo un proceso puede llegar a ser mi producto terminado. Entonces, yo establezco medidas para ver si puedo eliminar el evento que quiero que no se presente, o lo puedo sustituir los materiales, o puedo realizar eventos de ingeniería, o qué tipo de procedimientos puedo hacer. De tal manera que este triangulito está más enfocado a los riesgos, de tal manera que lo último que tengo que hacer es proteger al personal. Tengo que poner todas las barreras en los equipos, en los procedimientos, en los sistemas, para que lo último que tengo que hacer sea proteger al personal. Como se menciona aquí, las barreras tienen el objetivo de evitar, prevenir y o minimizar el riesgo y el impacto
hasta donde sea posible y hasta donde económicamente sea valorado y aceptado por la empresa en función del mismo riesgo aceptable o riesgo no tolerable. Cuando identifico que puedo tener problemas, les decía, pues entonces la atención de los eventos o de las emergencias se da de manera más rápida. Y entonces las afectaciones hacia el exterior, la afectación de la imagen, los costos asociados a las remediaciones o a las atenciones de las emergencias disminuyen considerablemente. Y disminuyen considerablemente, insisto, porque con el proceso de certificación se está mandando la señal de que ya la empresa identificó esos problemas, ya los tiene bien valorados y ya sabe cómo atenderlos en caso de una emergencia. Insisto, no necesariamente tiene que ser de riesgo, pueden estar relacionados con factores ambientales. La Profepa también dice que ahorra agua y energía y que nos lleva a gastos innecesarios. Voy a dar unos ejemplos. Ya mencioné el de la cerveza, en lo que se genera, y entonces ese producto que digamos, el agua residual que se está generando, pues debe de disminuirse en la medida de lo posible porque es producto y eso es lo que le generaría mayores ingresos a la empresa. El tener tanta agua residual, pues para la empresa es estar perdiendo producto que en un futuro puede aprovechar. Una empresa que se dedica que trabaja la madera, si no hace un aprovechamiento racional y sustentable de la madera, pues va a llegar un momento en donde ese sitio físico ya no va a ser rentable. En la minería deben aprovecharse de manera razonable y sustentable los minerales que se están utilizando, porque si no se utilizan de manera sustentable o racional, entonces implica que hay pérdida. Entonces, no podemos hacer que las eficiencias de proceso disminuyan porque no hemos identificado las posibles afectaciones ambientales o las repercusiones ambientales o de riesgos que ellos llevan. El concepto aquí que si nos lleva a desperdiciar son mayores gastos, pues sí, porque para eso queremos que el negocio siga produciendo. En un proceso de auditoría ambiental o en un proceso de certificación como industria limpia, al final, ya les decía, la auditoría ambiental identifica una serie de puntos de mejora, que pueden ser las fugas, pero cuando se llega a la certificación lo que asegura es que esos sistemas ya fueron implantados y que están funcionando. Quizá con mejoras también, sí, pero que están mejor que en un inicio cuando se detectaron. Entonces, el proceso de auditoría también evalúa la eficiencia de energéticos. La auditoría tiene que ser capaz de decirle y de emitir sugerencias de tal manera que haga que los propios procesos de auditoría se paguen solos. Es decir, tengo que ser capaz de emitir recomendaciones que hagan que el hecho de aplicar esa recomendación disminuya los costos ambientales de la empresa, la probabilidad de los riesgos y si pudiésemos ponerle números y trasladarlo a factores económicos, esas recomendaciones pagan el importe del mismo ejercicio de auditoría ambiental. Y entonces cosas como, por ejemplo, preguntarle a una empresa, oye, ¿qué porcentaje de vapor estás recuperando? ¿O cuál es tu porcentaje de condensados recuperados? ¿O cuánto estás utilizando de agua de reposición? Y cuando los valores son altos o identificamos que hay pérdidas de ese tipo, nosotros decimos, pues conviene que establezcas programas de mantenimiento adecuados para que no tengas tantas pérdidas, porque esas pérdidas implican que tienes que calentar más el agua. Eso es más consumo de agua, más consumo de combustibles, y aparte tienes corrosión de equipos y demás, ¿no? Y lo mismo con, por ejemplo, en instalaciones eléctricas. Oye, cada cuando estás evaluando puntos calientes, estás evaluando una serie de consideraciones que pueden llevar a que la empresa esté teniendo gastos innecesarios por fallas en los seguimientos o porque hay mejoras
en los procedimientos y controles que se tienen que establecer. Aquí quisimos poner mayor consumo, hay un mayor riesgo, ¿no? Bueno, a medida que se mide en los procesos de auditoría ambiental, procuramos y sugerimos, y esa es la intención de la certificación, que se tengan medidas las cosas. Mídelas para que las puedas controlar. Si no las mides, no las puedes controlar. Si no las tienes vigiladas, no las puedes controlar y no puedes saber cómo puedes mejorar o qué se te está saliendo de control y en dónde puedes tener gastos no necesarios. Hablaba del ahorro de energéticos y que, bueno, pues el uso de combustibles ahí genera mayores gastos. El entrenamiento del personal, el que conozca los manuales, las características de las sustancias, que conozca los procesos, que conozca las actividades que está realizando, no solamente porque hay que cumplir con un requisito ante autoridades de que tiene que estar entrenado el personal, sino que a medida de que estemos conscientes de que mientras más entrenado esté el personal y más conozca sus actividades, más factible va a ser que pueda identificar en dónde puede haber problemas y si hay los problemas y tiene que actuar de emergencia, sus respuestas van a ser más rápidas y certeras. También se nos comenta, por ejemplo, la Profepa nos dice que se reducen los residuos y los costos de operación. Hemos tocado con clientes en donde les hemos dicho a través ya de un proceso, tuvieron un proceso de auditoría y en la liberación del plan de acción, o sea, ya para un proceso de certificación, les dijimos, oye, ¿por qué estás pagando tal cantidad de agua si realmente estás consumiendo tantos millones de metros cúbicos menos? Ah, es que no tengo mediciones y entonces son valores estimados. Bueno, lo que nosotros estimamos de manera muy rápida en un proceso de auditoría, sin llegar a ser con gran detalle, es decir, se hizo por parte de nuestros compañeros una evaluación pues como de una semana en materia de agua solamente, y con eso pudimos decirle, pues estás pagando, no sé, no me acuerdo si era 1 millón o 2 millones de metros cúbicos más al mes, cuando en esa zona era una zona crítica y se pagaban 14 pesos por metro cúbico, ¿no? Evidentemente, con esa recomendación que nosotros dimos, pues la auditoría, lo que nos pagaron por el proceso, pues se pagó solo y se convierte en un ahorro. Primero se convierte en un ahorro monetario para el centro de trabajo y segundo, realmente el centro de trabajo empieza a identificar que no tenía ese consumo de agua y sus consumos de agua son mucho menores. Y eso también es una imagen ante la sociedad. Hemos identificado centros de trabajo que ya en los procesos previos a la certificación, la categorización de los residuos peligrosos o la identificación de los residuos es diferente. Y entonces resultaba que residuos de manejo especial se estaban manejando como residuos peligrosos. Eso implica dinero, eso implica diferente tramitología, implica que algunas cosas no se puedan comercializar y los mete en otro tipo de obligaciones que finalmente eso requiere dinero para ser atendido. Esta siguiente lámina, les quiero comentar hace tiempo tuve la fortuna de participar en un congreso en Pemex en el año 2014, en el que estuvimos exponiendo conceptos de industria limpia y sistemas de gestión. Y coincidimos en aquel entonces cerca de 3 o 4 de los que estábamos dando la plática sobre cuáles eran los orígenes de las principales observaciones que se podían dar de la auditoría ambiental y sobre todo para poder ser certificable en una empresa. Y prácticamente todos coincidimos en esto. De las observaciones que se identifican en una auditoría ambiental y cómo pueden ser arregladas, es decir, para que se pueda mejorar los procesos productivos o bueno, no solamente el proceso productivo, sino todo el entorno. Como paréntesis menciono, las empresas están muy enfocadas en su proceso tenerlo muy controlado, pero generalmente se descuidan las áreas de servicios, o sea, por ejemplo, el área de generación de calderas, las áreas de instalaciones eléctricas, el manejo de residuos, y todo se centra, digamos, sobre el corazón del proceso, que es el que está normalmente controlado. Un proceso de auditoría ambiental no les va a decir cómo mejorar su proceso
y no va a ir a evaluar el proceso, va a evaluar cómo mejoran, cómo administran todas las implicaciones ambientales y de riesgos que tiene su proceso. Pero bueno, me regreso al punto que les decía sobre los procedimientos, sobre las causas, lo que motiva a ello. Y entonces más o menos todos coincidimos en que las cosas se arreglan, el 31% se arregla a través de procedimientos. El 24% de las observaciones se arregla con un entrenamiento al personal. El 16% se arregla con mejorar el mantenimiento que se está aplicando. El 7% se aplica porque a lo mejor hay que hacer modificaciones de equipo o adquirir equipo nuevo. Y el 6% se arregla con una supervisión efectiva. Entonces, si hacemos a un lado lo del equipo, nos damos cuenta que 30 son 50, son 70, cerca del 77-80%, si tomamos en cuenta la supervisión, cerca del 80% de los aspectos se corrigen con la operación normal del centro de trabajo. Es decir, un centro de trabajo ya tiene procedimientos, ya tiene que dar entrenamiento, ya tiene procesos de mantenimiento y ya tiene que hacer supervisión. Entonces, lo que necesitamos hacer es que esas herramientas sean más efectivas para que el negocio no se pare. Y dentro de ellos va el cumplimiento legal, va el cumplimiento ambiental, va el cumplimiento con los aspectos de riesgo y demás, ¿sí? Entonces, los negocios siguen siendo negocio y cada vez son más rentables y eficientes para ello. Insisto, la percepción de la sociedad. La percepción de la sociedad tiene un factor muy importante en ello, pero sobre todo el obtener el certificado es hacia el dueño del negocio la certeza de que esos procesos han sido revisados, han sido mejorados y están en constante observación. ¿Se sigue viendo aquí? Es que me moví de pantalla. ¿Se sigue viendo o se ve en verde? Sí se ve, ingeniero. Gracias, mío. Bueno, esto ya es lo que estoy viendo. Si eficientamos procesos, el uso de las materias primas va a ser, pues lo vamos a realmente utilizar en el proceso, ¿no? Estas son observaciones, algunos de ustedes pudo haberlos visto o los seguirá viendo en algunos centros de trabajo y demás. Estas son situaciones reales, ¿no? Que se dan en las empresas. Voy a hablar un poquito sobre el mantenimiento, porque a veces eso no se considera o no se percibe mucho. Cuando se entrega un certificado de industria limpia o de calidad ambiental, pero sobre todo el de industria limpia, se piensa que nada más lo que se están revisando son las cuestiones ambientales. Hace rato yo les estaba mencionando que la empresa tiene que identificar en dónde está parada y en dónde está parada respecto a cómo va a administrar sus aspectos ambientales y sus peligros y riesgos. Y uno de ellos es el mantenimiento. Generalmente las empresas manejan sustancias peligrosas, ya sea en mayor o en menor cantidad, y que les pueden conferir ciertas características de tipo legal, ¿sí? Bueno, más bien responsabilidades de tipo legal. Pero en el proceso de industria limpia, lo que tenemos que revisar es que se garantice la integridad mecánica de esos equipos que se llaman críticos. Los equipos que se llaman críticos son los que manejan sustancias peligrosas o que pueden tener energía peligrosa o temperaturas peligrosas. Y que la liberación de esos tópicos, por así llamarlos, implica afectaciones al ambiente, implica afectaciones y o riesgos al personal y que implica que se pare el negocio. Si no le damos un mantenimiento adecuado y dejamos que las máquinas lleguen y no identificamos, por ejemplo, su vida útil, su vida remanente y no hacemos los mantenimientos adecuados, lo que vamos a hacer es estar parando vamos a hacer que los paros no programados se incrementen. Y entonces eso repercute en la productividad de la empresa. Entonces, algo de lo que evaluamos en esto es
que se garantice la integridad mecánica del equipo, de sus componentes asociados, y como parte de las evaluaciones de la identificación y administración de aspectos ambientales y de peligros y riesgos, la gestión del cambio es muy importante. Es decir, yo tengo que hacer un cambio en un equipo o tengo que hacer un cambio o un ajuste en una planta de tratamiento de aguas residuales o en algo. Tengo que ver las implicaciones que ello lleva y volver a evaluar en esa parte los aspectos ambientales o los peligros y riesgos que me llevan, de tal manera que pueda identificar de manera oportuna si tengo que hacer alguna actualización de documentos legales, o si tengo que capacitar al personal, o si tengo que modificar planos, y si tengo que hacerlo de difusión a las demás personas, o bien si tengo que actualizar la respuesta a emergencias para ese equipo. Bueno, esta es parte de lo que les decía, tenemos que valorar que se apliquen las especificaciones del fabricante y que la administración del cambio se dé. Se evalúe y se apliquen las recomendaciones que salgan de ello. Eso difícilmente se ve en los sistemas de gestión. En los sistemas de gestión como ISO sí se ven, pero se ve que se tengan identificados. Cuando se tiene la certificación como industria limpia, se ve que se tengan establecidos y que se tengan implantados y que estén en funcionamiento y en mejora continua. Bueno, produce y produce ya todo lo que les he estado comentando, pues produce competitividad. De tal manera que la auditoría ambiental, cuando se realiza y se atiende adecuadamente el plan de acción, y cuando me refiero adecuadamente, me refiero no al concepto de cumplir por cumplir con una legislación, sino cuando el centro de trabajo dice, tengo que cumplir con esto porque implica hacer más eficiente el negocio. Esto permite, primero, que la empresa sepa cuál es la legislación que realmente le aplica, porque nos hemos encontrado empresas certificadas que estaban aplicando normatividad que no es aplicable al centro de trabajo y que porque por ahí alguien les dijo, alguien se les ocurrió, lo establecen. Ya vimos que repercute en ahorros de materia prima, en agua, energía y en combustible. La generación de residuos peligrosos se disminuye porque se fomenta el reuso y el reciclaje, y no queremos que se generen residuos. La verdad es que mientras menos residuos se generen, eso es un indicativo bueno para las empresas. Se conocen las áreas de oportunidad y se sabe hacia dónde se va a trabajar, y hay implicación de cumplir con otras dependencias. Sobre todo en la parte de riesgo, la auditoría ambiental y el proceso de certificación, y ya más yéndonos al proceso de certificación, hace que se revisen elementos o criterios de otras dependencias. Por ejemplo, nosotros pedimos cómo está la capacidad de respuesta a emergencias de una empresa, por ejemplo, para un incendio. Y a veces nos presentan estudios de la STPS. Está bien que nos presenten el estudio de la STPS, pero nosotros necesitamos determinar como auditores que la capacidad de respuesta a emergencias de la empresa es suficiente y adecuada a las condiciones. Y así se establece. Nosotros les hemos dicho a varios de nuestros clientes, puedes tomar ese párrafo del informe, puedes decir, donde nosotros decimos, las condiciones que tienes de atención a emergencia son suficientes. Y a lo mejor no nos fuimos a revisar, porque aparte no es nuestra función, revisar el cumplimiento con la norma 2, por ejemplo, de contraincendio, o con la norma 5 de la Secretaría del Trabajo de manejo de sustancias, o con la norma 28 de administración administración de la seguridad de los procesos. No es la función, pero esos elementos están vertidos en los requisitos y parámetros que establece la propia norma, que es la norma de auditoría que se tienen que evaluar. Entonces, de esa manera, indirectamente se está logrando tener el cumplimiento con otras dependencias. Y entonces se pueden generar planes de acción conjuntos para la atención de cuestiones ambientales y de cuestión de cumplimiento de normas de Secretaría del Trabajo en las partes en las que coinciden. Yo les voy a dar un dato. Hace tiempo, hace unos 5 o 6 años, nosotros desarrollamos un símil entre la evaluación de las normas de la Secretaría del Trabajo y los conceptos que evaluaba Industria Limpia.
y coinciden en un 70%. Es decir, los requisitos que pide la Secretaría del Trabajo son evaluados en el concepto de industria limpia bajo los requisitos y parámetros. Lo que pasa es que nosotros no podemos, como auditores, generar no conformidades sobre normas de la Secretaría del Trabajo. Nosotros tenemos que emitir dictámenes sobre cómo es el manejo del agua, sobre cómo es el manejo del suelo, o cómo se está perdiendo la contaminación del suelo, cómo es el manejo de los residuos, o cada uno de los aspectos ambientales, y sobre todo cómo está la administración de los aspectos ambientales y cómo está la administración de los peligros y riesgos. Tenemos que emitir dictámenes. Yo les sugiero que esos dictámenes se los presenten a sus directores de empresas, a los que estén trabajando en empresas o a los que estén asesorando empresas, y esos dictámenes, no un dictamen que se aparece al final donde cumple con todo, no, donde el auditor dice que se tienen los recursos suficientes para la atención a emergencias o donde se dice cómo están manejados. Esa información puede ser utilizada porque tiene fundamento legal y tiene una responsabilidad. Hay personas que realizaron ese dictamen y que fueron valorados técnicamente y son competentes, y su dictamen tiene una validez. Y bueno, aquí termina la Profepa diciendo que consolida la estrategia y la permanencia de la empresa. ¿Sí? Si se hacen estos, los tiempos de vida de la empresa pues se alargan, se pueden realizar todavía proyecciones y pueden incluso incorporarse nuevas actividades productivas derivadas de la realización de una auditoría ambiental. Hemos hecho recomendaciones ya a empresas que afortunadamente ya están certificadas para poder decir, oye, pues estás generando demasiado dióxido de carbono, ¿por qué no solamente no lo eches en saco roto? ¿Por qué no evalúas el poner plantas de hielo seco u otro tipo de procesos que no son parte de la función de la empresa, pero que ahí están las oportunidades de negocio y que se dicen, bueno, se van a valorar y pueden ser realizadas con la misma empresa o con otra. Ok, déjenme ver cuál es la que sigue. Ya mencioné, hay que cumplir, saber qué condicionantes son las que les aplican, qué obligaciones, y que la empresa sepa cuáles son los límites, en dónde se puede mover y en dónde no, ya sea que esté normado o porque, de acuerdo a su propia valoración del riesgo y de definir sus aspectos ambientales, dice, yo me puedo estar moviendo en estos parámetros y si me salgo de ellos, tengo que actuar. Todo esto nos lleva a que, pues bueno, así como dice, conservemos el ambiente, ayudamos de manera a conservar el planeta, pero sobre todo que invirtamos para que, insisto, el negocio y la actividad productiva se mantengan. Hasta aquí, por favor, a través del chat, díganme si vamos bien, porque prácticamente estamos llegando al cierre y quiero saber si no los he dormido o no los he mareado mucho. Por favor, si me escriben ahí en el chat muy rápido para ver cómo vamos. A ver, aquí tengo muy bien explicado. Gracias. ¿Todo bien, Sergio? Gracias. Adán, vamos bien. Gracias. Vamos bien. Gracias, Miriam. De Laura, vamos bien. Bueno. Entonces, seguimos. Estamos por concluir. Son 3. Seguridad. Gracias. Seguridad, dice excelente. Excelente, gracias. Bien. Entonces, nada más de manera muy rápida, creo que sepan, estamos hablando de industria limpia, pero el concepto es aplicable a los 3 tipos de certificados que entrega la empresa: calidad ambiental turística e industria limpia. Estos son estos 3 niveles de certificación. Mencioné muy al principio que había 2 niveles de desempeño. El nivel de desempeño 1, que sobre todo se va a cumplimiento legal y algunas prácticas de autorregulación, y el nivel de desempeño ambiental 2, que se va sobre todo a la implantación del sistema y que todo, por aquí, y con el nivel de desempeño ambiental 2, hay un sistema de gestión pues prácticamente establecido y que se alcanza y probado, y esa es una manera de demostrarlo a la sociedad, de demostrarlo a los socios, de demostrarlo a los inversionistas, de demostrarlo a
pues a quien lo pida, de esa manera lo podemos demostrar. La obtención del certificado, bueno, hay un reconocimiento, nada más lo menciono muy rápido, un reconocimiento de excelencia ambiental y que se otorga bajo ciertas condiciones, que sale vía una convocatoria. Pero hay este nivel de certificación de industria limpia, pues en los dos niveles se da. Hay una ventaja que cuando se hace una auditoría ambiental, algo que es obligatorio cumplir, por ejemplo, manejo de residuos peligrosos, yo puedo decir, pues lo voy a cumplir en 6 meses y entonces tengo el aval de la autoridad para poder cumplir en ese tiempo, aunque debería de ser un cumplimiento inmediato, pero como voluntariamente estoy explicando y estoy externando cómo estoy, me aceptan que pueda hacer en 6 meses, por decir algo, ¿no? Y bueno, este es igual tomado de Profepa, es un diagramita que me gustó mucho y que se los voy a decir para que vean la interrelación con las otras dependencias y cómo la certificación, bueno, el proceso de auditoría ambiental, pero sobre todo la certificación, los mensajes que manda. Si yo tengo una actividad productiva, tengo personal involucrado y ese personal tiene que saber para qué tipo de sustancias se está manejando. Entonces se evalúa la señalización y veo hacia dónde tiene que ir como parte de la respuesta a emergencias. ¿Sí? También tengo que ver si maneja, vamos a suponer que es una empresa, bueno, no importa si son de actividades altamente riesgosas o no, hay manejo de sustancias peligrosas, son atribución de la Semarnat, pero tengo que ver que el personal use el equipo de protección personal y no para ver que el personal esté cuidado, sino porque la falta de un uso de equipo de protección personal puede causar, por ejemplo, que una persona en donde tiene que usar protección respiratoria, si no la usa, puede evitar que esa persona se desmaye y en el proceso de desmayarse haya accionado mal algún mecanismo y podamos tener una fuga masiva, ¿no? Yo, como les decía, tenemos que evaluar integridad mecánica y pues bueno, es muy común que tengamos que revisar recipientes sujetos a presión, que tengamos que evaluar recipientes que tienen gas LP o ductos que manejan gas natural, que finalmente son atribuciones de otras dependencias, pero la norma mexicana pide que se evalúe la integridad mecánica y como mencionábamos en un principio, la administración de los peligros y riesgos y de los aspectos ambientales tiene que ser considerada. Entonces, el identificarlos y el establecer medidas de control, de alguna manera nos está ayudando a cumplir con la normatividad de otras dependencias. Si esta empresa genera emisiones, pues bueno, yo esas emisiones necesito saber hacia dónde van a llegar, de tal manera que si puedan llegar a afectar a población, pues tengo que ver cómo está su plan de respuesta a emergencias, su PPA, y en su caso, pues bueno, eso ayuda a que a que tengan algún cumplimiento con protección civil. El vertimiento de sustancias, y transporte de las sustancias o materiales peligrosos, cómo es atendido. Yo tengo que revisar que cuando sale el embarque, sale en un embarque de residuos peligrosos, se entregue en un vehículo que cumple con todas las condiciones. El que el vehículo cumpla con todas las condiciones es atribución de la SCT, pero es parte de la identificación de los aspectos ambientales que la empresa tiene que hacer, porque si se vuelca un equipo que lleva residuos peligrosos de una empresa, van a decir, sí, hay un equipo volteado que llevaba residuos de la empresa X y con eso hay afectación a la imagen de la empresa. Ya hablamos de la prevención y respuesta a emergencias y del manejo de las sustancias químicas, como se tiene que entender. Evidentemente tenemos que ver que las sustancias peligrosas estén identificadas y eso ayuda al cumplimiento de normas de Secretaría del Trabajo. Cuando no se manejan sustancias altamente riesgosas o que los hagan sustancias peligrosas que hagan que caigan en la condición de actividades altamente riesgosas, pues bueno, son atribuciones de los estados, pero independientemente de ello, pues tiene que ser revisado el manejo de las sustancias. Y lo que les comentaba, en combate contra incendios, tenemos que ver si la respuesta a emergencias es adecuada y eso hace que de alguna manera se evalúe o se apoye en el cumplimiento de normas de la Secretaría del Trabajo.
Eso aplica para una industria, pero puede aplicar también para campos, así como mencionaba, aserraderos, actividades de agroquímicos, para manejo de combustibles. Se aplica a cualquiera de ellos y los niveles de certificación garantizan el cumplimiento de la normatividad y que ya la empresa tiene identificado los aspectos ambientales, sus peligros y riesgos y que los tiene controlados. Los explosivos son atribución de la SEDENA, pero no porque sea atribución de la SEDENA, el proceso de auditoría ambiental no los va a ver. No, son sustancias que pueden tener serios problemas si no son manejados adecuadamente. Bueno, rápidamente, ya a manera de resumen, tenemos una eficiencia operativa como beneficio de la auditoría ambiental. Si están teniendo dudas, por favor, plásmenlas porque ya mero termino y entonces ya para que mis compañeros me ayuden a estructurarlas. Vamos a tener una eficiencia operativa, una prevención de administración de riesgos, la administración de los recursos naturales, la imagen pública y comercial se ve incrementada, la relación con la comunidad se incrementa y la cultura ambiental en el interior de la empresa se incrementa. Se disminuye la probabilidad de accidentes o la gravedad de los mismos, los costos por insumos se reducen, la generación de residuos se reduce y las tasas de emisiones de contaminantes, alguna de las tres matrices que mencioné, aire, agua o suelo, se reduce considerablemente. ¿Por qué nos vamos a certificar ahora ya como industria limpia? La verdad es que puede ser por un requisito del cliente o porque la sociedad nos lo está exigiendo. Hay quien mencionó de un delegado de la Profepa que la certificación podrá ser utilizada por la empresa para constatar a sus clientes, la ciudadanía y sus familiares la responsabilidad ambiental con la que se trabaja. Yo les diría también, puede ser utilizada por la empresa para constatar a sus inversionistas que la inversión es segura porque está administrada el riesgo y está administrada los aspectos ambientales. También, ¿por qué? Porque ya sabemos que nos va a ayudar a identificar los riesgos, los aspectos ambientales y que, bueno, puede ayudar y coadyuvar en disminuir gastos y quizá multas. Datos muy generales, aquí en Querétaro, porque estamos en Querétaro, los datos duros de los que se revelaron a través de México Industry, qué beneficios se lograron, 3.1 millones de metros cúbicos se redujeron y 526 kilowatts-hora de millones de kilowatts-hora se redujeron, ¿no? Pero datos así que pueden ser, pero hay muchos datos que se tienen por parte de la Profepa más y por varias organizaciones. Aquí lo importante es que el inversionista identifique que con la aplicación de la herramienta de la auditoría ambiental y con la certificación están obteniendo el aval de que sus inversiones están seguras. Que, bueno, fuera allá de cuestiones políticas, ¿no? Pero que están seguras, están administrados los procesos y que siguen siendo rentables. Creo que esto es todo por el momento. Les decía, escríbanlas en el chat y con gusto lo hacemos. Dani, porfa, si me ayudas, creo que hay una pregunta de Lucía. Sí. No sé si hay más, por favor. Solo hay una pregunta. Dice, bueno, dos preguntas. La primera, ¿el proceso de certificación es el mismo para los 3 certificados? Sí, es correcto. El proceso, hablamos de 3 certificados de calidad ambiental, industria limpia y calidad ambiental turística. Sí, hay un proceso de auditoría inicial de base, del cual contra lo definido en la norma, contra requisitos y parámetros, y lo estableció en el reglamento de auditoría ambiental, se tiene que identificar las áreas de oportunidad del centro de trabajo. Una vez que se identifican, se cumplen y en ese momento procede la certificación. Pero sí es el mismo proceso para los 3. Nada más que les pusieron nombres diferentes, pero es el mismo sentido. Pregunta también, Lucía, que si la industria minera ¿Perdón? Pregunta también, Lucía, que la industria minera, ¿qué certificado tendría? La industria minera,
es un certificado de industria limpia, porque se considera que es una actividad de transformación. La siguiente pregunta, Sergio, ¿en qué consiste la evaluación de la integridad mecánica? Ok. La integridad mecánica es el valorar, voy a tratar de ejemplificarlo, es el valorar, determinar si el equipo o el equipo, componente o demás que estamos viendo puede seguir manejando la sustancia o realizando sus funciones de manera segura. Y eso lo podemos determinar a través de frecuencias de mantenimiento, procedimientos de mantenimiento, inspecciones de ellos, medición de horas de trabajo y demás. De tal manera que, por ejemplo, les voy a hacer un ejemplo muy rápido. Imagínense que tienen un recipiente sujeto a presión y tiene un espesor de pared. Entonces, un elemento para valorar la integridad mecánica, independientemente de que yo vea cómo está el estado de sus válvulas y todo ello, es que puedo determinar los espesores de pared. Porque esos espesores de pared, a medida de que está operando el equipo, van perdiendo material por las condiciones del material, del exterior, puede ser abrasión, puede ser por corrosión, por varias cosas, pero se van perdiendo espesores de pared. Entonces, hay un espesor de pared que ya no va a soportar la presión a la cual está diseñado el equipo y que o está muy cerca de que pueda reventar. Entonces, la integridad mecánica, el concepto de integridad mecánica nos permite valorar qué tan segura es la operación de ese equipo para evitar que haya una pérdida de contención. Y por pérdida de contención es decir, que se me salga la sustancia peligrosa o el fluido o el material que yo quiero, que estoy manejando. No sé si quedó más claro por ahí quién lo hizo. Para Sergio creo que hizo la pregunta, ¿no? Sergio, sí. ¿Quedó más o menos claro, Sergio? Ok. Sí, responde que sí. Bueno. También Silvia nos comenta que le gustaría agregar que hay 3 modalidades para el certificado. No sé si quiera complementar. ¿Complementa Silvia? Sí, adelante Silvia. Buen día, de este lado Silvia. Lo de las 3 modalidades es en función de lo que preguntaba Lucía. Sí, efectivamente, el certificado que le correspondería al sector de la mina sería industria limpia, pero hay 3 modalidades, que es la modalidad A, B y C, y de ella depende el tiempo en que se presenta el informe y el plan de trabajo. Entonces, también en función de ello y el tiempo, pudieran verse de diferentes maneras las ventajas al unirse a este programa. Sería mi comentario, gracias. Ok, gracias Silvia. Bueno, si ya no hay dudas, o si ya no tienen dudas, me gustaría, por favor, para que nos retroalimenten, que nos den información que podamos tomar en cuenta, cómo se quedan con esta plática. La verdad es que para nosotros esto es novedoso, varios de ustedes nos conocen, pero pues bueno, estamos teniendo que entrar en esta nueva realidad y queremos que ustedes sepan que estamos con ustedes, que estamos presentes, que aunque no nos vean, saben que está nuestro teléfono, saben que están nuestros contactos y que esta va a ser una manera en la que vamos a estar más continuo en contacto con ustedes, ya que no los vamos a poder visitar tan seguido como quisiéramos. Entonces, si por favor me escriben en el chat cómo se quedan, qué les parece el curso, qué podemos mejorar. Primero díganme cómo se quedan con el curso. Por favor, todos si me lo pueden escribir. Bueno, no es un curso, con la charla. Por favor. Completo, gracias. Gracias. Está completa la información, gracias.
Gracias, Alicia. Gracias, Sergio. Gracias a MCH, no sé quién sea. Gracias, ingeniera Margarita. Gracias, Lucía. Gracias. Gracias, ingeniera Laura. Adán, gracias. Completo. Laura, gracias. Ok. Bueno. Pues yo les agradezco a todos su tiempo, su atención. Creo que hay que hacer algunos anuncios por ahí de seguridad de información completa y entendible, ya que se controlan muchos aspectos que algunas veces son difíciles de entender. Gracias, Carla. Me quedo con aprendizajes nuevos, reforzando lo que se hará en Giacomo. Ok, gracias, Carla. Bien, no sé si... ¿Qué sigue? ¿Sigues tú, verdad, Dani? ¿O quién sigue? Miriam. Miriam, perdón. Ya ven que estamos emprendiendo. Dale, Miriam. Bueno, para cerrar esta sesión nuevamente nos ponemos a sus órdenes, agradecemos su participación. No duden en contactarnos por cualquiera de nuestras redes sociales y correos. Recuerden que nuestro próximo webinar será el 4 de junio a las 10 de la mañana, hora de la Ciudad de México, en el cual les presentaremos el tema de beneficios de la verificación de la NOM 02 de la STPS. Les recordamos que en Yaconsma realizamos diversas actividades a favor del medio ambiente y la seguridad industrial. Somos unidad de verificación en la que destacamos con las normas 023, 020, 028, 02 y 030 de la STPS y 162 de auditoría ambiental, además de los servicios de consultoría y capacitación, recordándoles que somos agente capacitador externo de la STPS. De nuestra parte es todo, agradecemos su participación y nos reiteramos a sus órdenes. Bien, pues gracias a todos ustedes. Por favor, como se dice, quédense en casa si se pueden quedar. Y si no, pronto saldré y próximamente saldremos bien de todo esto. Gracias por su tiempo, su atención, sus comentarios. Nos ha ayudado mucho. Lucía, nos vemos en el próximo webinar. Claro que sí, Lucía. No lo voy a dar yo, lo va a dar el ingeniero Miguel Ángel Pérez, pero ahí estaremos, estaremos todos ahí apoyándolo. Bien. Gracias por todo, que estén muy bien. Hasta luego.